Hola muchachos, muy buenas tardes. Nuestro tema de hoy es past continuous o pasado continuo. Antes de entrar de lleno al tema, quiero que recordemos el tiempo continuo que ya no sabemos, que es el presente continuo. Resulta que si nosotros aprendemos un tiempo continuo, prácticamente todos los tiempos continuos van a tener la misma estructura. Aquí les tengo algunos ejemplos del presente continuo. Fíjense bien, dice, I am studying English now. Yo estoy estudiando inglés ahora. Si ustedes observan, la estructura es mi sujeto, luego mi verbo to be en presente y luego mi verbo con ing, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta estructura es la que vamos a seguir. Aquí es la persona, luego le voy a sumar el verbo to be, pero ojo, el verbo to be ahorita está en presente, porque es presente continuo. Y después ya ponemos nuestro verbo que necesitemos con terminación ing para que nos dé la parte de la continuidad, por decirlo así. Entonces, realmente esta es la estructura que nosotros vamos a visualizar ahorita. Si ustedes observan, aquí el verbo to be está en presente y por eso cambia a is, am o are. ¿Se dan cuenta? Pero el chiste es que aquí vaya el verbo to be y luego va a ir el verbo con ing. Recuerden que aquí en este caso la ing nos da la terminación ando y endo. Entonces nos queda yo estoy estudiando ahora. También este ahora es muy importante porque nos indica pues, que la acción es en el presente, ¿no? Él está estudiando inglés ahora, ellos están estudiando inglés ahora. Esto es muy importante de recordar porque el pasado continuo, que es el que vamos a ver, se va a comportar de la mismita forma. Nosotros, como ya sabemos las reglas del verbo to be, pues no vamos a tener mayor problema. Quiero que observen, por ejemplo, qué pasaría si yo quisiera hacer estas oraciones en negativas. Pues bien fácil, como tengo el verbo to be, pues hago la negación como se hace con el verbo to be. ¿Y cómo es? Poniéndole not al am. Por ejemplo, aquí sería I'm not studying English. Aquí le pongo el i, al is el not. He isn't studying English now. Y a la última, lo mismo, al are le pongo el not y ya. They aren't studying English now. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo aquí nada más le agrego el not, porque yo ya sé que el verbo to be puede comportarse de esa forma. Yo nada más le agrego directamente el not y ya es negativo. ¿Sale y vale? Ahora, ¿qué va a pasar cuando sea interrogativo? Ah, pues bien fácil, igual sigo las reglas del verbo to be, que ya me las sé. Tengo que ver que el am lo voy a pasar al inicio para que sea interrogativo. Es decir, cambio de lugar el I y el am. Va primero am y luego I. Am I studying English now? Is he studying English now? Are they studying English now? Y ya tengo preguntas. Yo cuando hago este cambio de lugar tengo la forma interrogativa. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto claro, pues entonces vamos a visualizar cómo va a ser el pasado continuo. Pues va a ser igual. Igual voy a poner la persona aquí primero en mi oración afirmativa. Después igual voy a poner el verbo to be. Y después igual voy a poner el verbo con ing. El único cambio que va a haber es que en lugar de que el verbo to be lo tenga en presente, pues ahora el verbo to be, ¿cómo lo voy a poner por lógica? Pues en pasado, porque ahora es pasado continuo. Entonces yo ahora el verbo to be lo voy a poner en pasado. ¿Sale y vale? Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Fíjense, tenemos aquí pasado continuo y tenemos la forma afirmativa, negativa, interrogativa, que ahorita las vamos a formar nosotros. ¿Sí? Fíjense bien. Como bien ya les adelantaba, tenemos las personas. I, he, she, it, we, you, they, todas. Y después, si se fijan, aquí va el verbo to be. Cuando era presente continuo, el verbo to be iba en presente. Pero ahora él es pasado continuo. Entonces, el verbo to be tiene que ir en pasado. Tengo was y tengo were. ¿Ya se fijaron? Was y were. ¿Sí? Nosotros desde que vimos el verbo to be, sabemos qué personas van con was y qué personas van con were. Esto no es un tema nuevo para ustedes. ¿Sí?
Después tenemos el verbo con ing aquí enfrente. Tengo mi verbo con ing. ¿Por qué? Porque es continuo, es un tiempo continuo. Y el ando y yendo de este verbo con ing le da esa parte de continuidad, de que la acción está en progreso, de que no la he acabado de hacer, de que continúa en ejecución. Entonces vean cómo tenemos la misma estructura del presente continuo, nomás que el verbo to be en lugar de ir en presente va en pasado. ¿Sale? Y además, ¿qué va a pasar? Que como nosotros ya sabemos las reglas del verbo to be, pues las podemos seguir de la misma forma. De tal manera que aquí en la forma afirmativa nos quedó I was playing. Yo estaba jugando. Si fuera presente continuo diría I am playing, ¿sí o no? Y ese es yo estoy jugando. Y ahora es yo estaba jugando. Esa es la clave, que el be es lo único que cambia, porque el yo queda igual y el jugando es queda igual. Nada más lo que cambió es en lugar de estoy a estaba. Y así con todas las oraciones. He was dancing. Él estaba bailando. She was swimming. Ella estaba nadando. It was cleaning. Él estaba limpiando. Pero aquí recuerden que es para cosa o animal, perdón. We were watching. Nosotros estábamos viendo. You were eating. Ustedes estaban comiendo. They were studying. Ellos estaban estudiando. ¿Sale? Entonces, todo es ahora, como el verbo tuviste en pasado, entonces estaba en pasado. Ahora, ¿qué va a pasar para hacer la forma negativa? Pues no hay problema. Como estamos viendo el verbo to be en pasado, yo ya me sé cómo es la forma negativa del verbo to be en pasado. Va a ser wasn't y weren't. De tal forma que aquí, entonces, nada más al was le agrego el not y se lo voy a contraer. Wasn't. ¿Sale? I wasn't playing. ¿Sale? He wasn't dancing. She wasn't swimming. It wasn't cleaning. Con el they, con el we, perdón, va were, entonces igual es weren't. Nada más le pongo el not. We weren't watching. You weren't eating. They weren't studying. ¿Se fijaron? O sea, es lo mismo de acá, nomás le pongo el not, por eso hasta se los dejé de base, para que vean que es lo mismo, ¿sí? Son las reglas que ya no sabemos del verbo to be, son las mismitas, no estamos viendo nada nuevo. Lo único nuevo es aplicarle esta situación a un tiempo continuo, pero realmente ustedes ya saben que es en playing, o sea, el verbo con ing, ya saben cómo funciona el verbo to be en pasado. Por lo tanto, también en la forma interrogativa, pues es la misma situación. En lugar de que yo ponga I was playing para la forma interrogativa, va a ser de esta manera. Was I. Lo volteo. ¿Sí? Was I playing? Was he dancing? Was she swimming? Was it cleaning? Were you watching? Were they eating? No, perdón, ahí era were you. Y aquí es were they. ¿Sale? Were they. ¿Sale? De tal forma que si se fijan está súper fácil porque, les repito, ya no lo sabemos. ¿Sale? Ahora, hay un detalle muy importante. Los tiempos continuos, pues ahora sí que tenemos que darnos cuenta que se llaman continuos porque la acción está en ejecución. Por ejemplo, el presente continuo, I am studying. Yo estoy estudiando. Y cierro la boca a la hora de que acabo de decir esa frase y mi acción continúa. ¿Sí o no? Porque en ese instante lo estoy haciendo. O sea, la acción está en progreso, en ejecución. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con el pasado continuo, nada más que ese progreso o esa ejecución pues ya fue. Por ejemplo, I was, ¿dónde está? Aquí está. Por ejemplo, I was watching TV yesterday
El yesterday se los pongo a propósito para enfatizar que fue ayer, en el pasado. Y le voy a poner una frase que es súper común con este tema. When the light went out. Yo estaba viendo la televisión ayer cuando se fue la luz. Esto es muy importante porque en los tiempos continuos siempre es muy usual encontrar estos complementos con el when, ¿sí? Cuando yo estaba haciendo tal cosa, cuando pasó la otra. Y así nosotros lo vamos a ver en nuestros ejercicios de hoy. Esto es bien importante, chicos, porque aquí nos está indicando la acción que pasó mientras estábamos ejecutando la otra acción, ¿sí? Entonces, quiero que pongan atención aquí. Dice, I was watching TV. Yo estaba viendo la televisión. Entonces, esta acción estaba en ejecución, ¿sí? La acción que está en ejecución es la que va a ir en pasado continuo, la que estabas haciendo, valga la redundancia. En cambio, la acción que de repente pasó en medio de cuando tú estabas haciendo lo otro, esa que de repente pasó, la vamos a poner, pero en pasado simple, porque vean aquí el verbo como lo puse, went. Go, went. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo estaba viendo la televisión ayer cuando las luces se fueron, cuando la luz se fue. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué sucedería si yo, en lugar de tener dos oraciones así, una en pasado continuo, tengo otra igual en pasado continuo? En esos casos podemos usar la oración o la palabra, en lugar de when, podemos usar while. Déjenme, les voy a poner el ejemplo. Por aquí ya no me cabe. Ok. Aquí se los pongo. Por ejemplo, I was reading a book while my husband was watching TV. ¿Sí? Yo estaba leyendo un libro mientras mi esposo estaba viendo la televisión. Entonces, aquí este while significa mientras, muy diferente al when, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí quiere decir, o se los estoy poniendo a propósito este ejemplo, para que vean que también se vale que de los dos lados vaya en tiempo continuo, pero ahí tendría que ser mientras, porque las dos acciones están pasando al mismo tiempo, están en ejecución las dos acciones. En cambio, en esta que les pongo aquí, que es la más importante para nuestro tema de hoy, las acciones que son diferentes. La que estaba en ejecución es la que va en tiempo continuo. I was watching TV. Y la que de repente pasó fue la de que se fue la luz. ¿Sale y vale? Entonces, habiendo entendido esta parte, chicos, ya están del otro lado. Este tema es muy sencillo, repito, porque ya nosotros ya habíamos visto el verbo to be en pasado, cómo se hace negativo, cómo se hace interrogativo. Lo único que hacemos es conservar nuestro verbo con ing enfrente, así literal. ¿Sale? Muy bien, pues estoy a sus órdenes, muchachos. Seguimos con la clase y yo quedo al pendiente en el WhatsApp para sus dudas, para cualquier dificultad. Bye, bye.